Que se hacen para que nuestra mente resetee, vuelva a empezar, para que usted no se olvide, ¿verdad? Y Dios es bueno por esas cositas, pues si no, seguimos con la rutina y eso en ocasiones es peligroso. Hay algo que quisiera comenzar confesando. Nuestros niños tienen actividad. Y mire lo que le voy a confesar, a ver si usted se lo lleva y lo hace suyo también. Yo he cometido un gran error. ¿Sabe qué error? Pastor, el último culto, ¿vas a confesar? Sí, voy a confesar. Y es que últimamente me he sentado y cuando comparto con X o que, oye, abono o aporto a las malas noticias. ¿Viste tantos asesinatos? ¿Viste tantos accidentes? ¿Viste tantas muertes? Y esta semana no, quizás ayer en la mañanita, esos momentos, fui amonestado. Y por eso quiero decírselo, a ver si usted se lo lleva también. No podemos seguir esclavos del sistema de este mundo. De la misma manera que quizás nos hemos dado cuenta de que el famoso periodismo se encarga de dirigirnos en la política, se encarga de dirigirnos en la economía, se encarga de dirigirnos en la opinión sobre X persona, también nos quiere llevar al fondo del barril. Independientemente de las muchas muertes, independientemente de lo poderoso que pudiera ser el narcotráfico en el mundo, Dios sigue siendo Dios. Y es hora de enfocarnos en lo bueno de Dios. Y la amonestación fue esa porque me dicen, ven acá, pero si estás predicando que reafirmes tu fe, ¿qué haces enfocándote en la maldad? Si bien claro dije que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La joven que oró por la ofrenda nos los dijo. ¿Qué dijo? Si hasta aquí nos ha traído el Señor. Él guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, nuestro acostar. Yo después seguí pensando al respecto y me daba cuenta, por ejemplo, la Semana de Acción de Gracias se tomaban a muchas personas que hacían llamadas buenas obras, incluso algunos ministerios. Y se usaba la semana y en los noticieros usted escuchaba entrevistas y escuchaba información sobre esos ministerios. Eso se perdió. Toda la actividad festiva que proveía para esos escenarios se ha perdido. Pero algo que usted no puede permitir es que a usted se lo roben. Y para eso usted lo decide. Así que lo que puedan quedar estos 2 días y lo que pueda hacer nuestro comienzo de año y lo que pueda hacer en 2025, entonces no solamente reafirme la fe como he estado diciendo, sino decídase no atender más a lo negativo. Mire que yo había dejado de ver los noticieros, he dejado de ver los noticieros en casa lo celebran, ahora me quieren quitar Roku porque me quedé viendo las mismas series en televisión, pero eso ya son negocios internos entre mi jefa y yo. Pero por lo menos ya me sacó, debería de dar gracias que me sacó de los noticieros y de toda esta cosa que, ¿verdad? Que lo que nos hace saturar de tanta tristeza y tanta congoja. Amén. Sí, amén. Bueno, esa fue mi confesión. Si estaba esperando otra cosa, pues lo siento. Acompáñeme sobre sus pies, amado. Un momentito, nuestros jóvenes, nuestros juveniles, nuestros niños están celebrando hoy. Tienen a un batallón allá afuera trabajando desde temprano. Nosotros estamos aquí. Romanos capítulo 12, por favor, quiero leer lectura 2 versículos.
Yo me disfruté el devocional, no sé usted. Yo me disfruté entre lo que pueda ser un cántico de Navidad, como se dice, y los que no son. Yo creo que este mes Dios nos ha estado bendiciendo en su propósito, en su plan, en su agenda. Y vuelvo y repito, nos atrajo hasta aquí. Capítulo 12, el versículo 11 y siguiente dice de la manera que está así escrito: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Yo quiero empezar de nuevo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Padre, te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía, tu palabra hace aquello para lo cual tú le enviaste. Espíritu Santo, glorifica al Hijo en medio de nosotros. Nosotros hoy lo hemos levantado en medio de la alabanza y lo levantamos a través de la palabra. Y bien dice la Escritura que Él entonces atraerá a Él a los que escuchen. Nosotros queremos que tú seas exaltado. Glorifícate, Señor. A mí dame la gracia y dame la sabiduría, dame la sazón. Y dánosla a todos, Señor amado, el poder escuchar, atentos lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El viernes la iglesia, y si no lo ha hecho, óigalo, escúchelo. La iglesia escuchó un mensaje donde nos confrontaba con lo que vamos a hacer con las limitaciones. Y creo que se nos exhortó a rendir esas limitaciones, a no dejar de darle o a dejar de darle tanta prioridad, tanto peso en nuestras vidas, a sencillamente entregárselas al Señor, confiar en el Señor. Y de repente, si quiere el centro o el eje del mismo, pues mire, de repente escuchar que como una mujer sin esposo podía quedar embarazada y escuchar ¿verdad? En el mensaje, déjale eso al Señor, es algo que usted tiene que prestarle atención. Porque bien es, la ciencia dice que si el hombre y la mujer no se unen, pues aquí no puede haber un cigoto. Olvídese de los peces de colores con el in vitro, porque para aún en el in vitro tienen que estar los dos presentes. Sin embargo, a una mujer se le dijo: vas a quedar embarazada. Y ella lo tuvo que creer. Y eso, amado, añádalo a lo que hemos estado trayendo, a lo que hemos estado diciendo, donde hay una invitación a reafirmar nuestra fe. O sea, quiere decir que dentro de reafirmar nuestra fe está poner a un lado mis limitaciones. Tienes que hacerlo. Si usted no lo hace, usted va a seguir poniendo al frente su limitación, y lo que usted dice que reafirma no va a ser lo que Dios quiere, sino lo que su limitación le permite. Porque si usted se sigue limitando, pues usted va a reafirmar no lo que dice la palabra. La palabra me dice, Efesios 3:20, mucho más abundantemente de lo que yo pueda estar esperando es lo que Dios tiene para aquellos que creen. Así que es hora de poner a un lado algo para comenzar a reafirmar lo demás. Estábamos compartiendo, y quizás sea hoy el final de este tema. Habíamos empezado ¿con quién? Con unos pastores. Y vuelvo a reafirmarme, hay unos pastores que tienen una experiencia extraordinaria. Una experiencia que yo creo que nosotros pudiéramos desear y a la misma vez no desearla. ¿Por qué? Porque podría darnos susto. Usted ver un ángel y ver un cielo resplandeciente en medio de una noche oscura y ver y oírlo, créame que nos puede asustar. Y pudiéramos salir corriendo. Pero aquellos hombres
Escucharon. Y más que escuchar, ¿qué hicieron? Fueron a confirmar. Por ahí ha empezado todo. Fueron a confirmar. No es lo mismo que usted me diga a mí: yo vi esto. Ah, sí, ¿y qué pasó? Sí, y me dijeron esto. Ajá. Ok, se quedó en tu experiencia, pero qué bueno fue que ellos fueron y confirmaron lo que vieron. Ellos confirmaron lo que vieron y entonces, ¿qué me van a decir? No solamente tuve una experiencia con los ángeles, con el ángel y los ángeles que cantaron, sino tuve la experiencia de que lo vi. Ellos lo vieron. No es lo mismo si entonces le sumo a la experiencia de los magos la semana pasada, que se pasaran diciendo: ¿qué ustedes hacen? Siguiendo una estrella. Ajá. Es que esa es la estrella que anuncia el nacimiento de un rey. Esa estrella es profética. Ajá. Sí, la estamos siguiendo. Ok, síganla ustedes. A que me digan: seguimos la estrella y nos detuvimos donde señaló y vimos al rey. Ambas experiencias confirmadas provocan lo que hoy usted y yo creemos. Unos pastores confirman lo que María y José experimentaban en un pesebre. Unos magos confirman días más tarde lo que una estrella había profetizado. Y para este año yo le invito a usted, y esa ha sido la invitación por los pasados mensajes, a reafirmar su fe. A que en los momentos que tenga usted un devocional privado, secreto, ese íntimo, usted pueda reafirmar lo que Dios le ha dicho, recordar. Bien sabe, y creo que hoy todo el que está aquí sabe que usted no es el mismo una vez conoce al Señor. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que es eterno. Ya usted sabe que aquí no está en juego una vida secular, no está en una vida emocional, una vida sentimental. Aquí está en juego ¿qué? La eternidad. Por lo tanto, usted no es el mismo que era antes de conocer a Cristo. Porque antes de conocer a Cristo, lo único que pensábamos era que había que vivir y había que conquistar lo más rápido posible para disfrutar nuestra supuesta vejez y vivir bien cómodos. No. Aquí estamos preparándonos para la eternidad. Una eternidad que se nos ha prometido. Hace mucho tiempo escuché, y creo que también lo he dicho en algunos de los mensajes, cuando Moisés lleva al pueblo a Sinaí, usted y yo servimos a un Dios que es confirmado por sobre 6 millones de personas en ese monte. Dios no se le reveló a una sola persona. Dios se le reveló la primera vez a esos 6 millones de seres humanos. El Dios que había conocido a Moisés. Si la experiencia se hubiera quedado en Moisés, estuviéramos como le sucede al Islam, que su mayor profeta Mahoma es el único que lo vio y el único que lo conoció. Sin embargo, servimos a un Dios de sobre 6 millones de personas. Y por si fuera poco, cuando Cristo aparece en el escenario, los pastores y unos magos lo confirman. Dije en aquel mensaje que el ministerio que le pertenecía a los ángeles ahora nos pertenece a nosotros. Ya los ángeles no predican las buenas nuevas, ahora somos nosotros. Quiere decir que usted y yo ahora le decimos al que resta, al que no le ha conocido, al que todavía falta, Cristo es la respuesta. ¿La respuesta a qué? A ese pecado que tú no puedes manejar. ¿Qué es eso, pastor? Si yo no tiro la piedra ni velo el guardia. Es que no se trata de lo que haces, es se trata de lo que hay en ti. Y ese es el problema, que usted y yo muchas veces guardamos silencio y no contamos las maravillas que hemos experimentado. Por eso la invitación entonces, y por lo que pueda ser la culminación hoy, de que usted reafirme su fe para que yo no tenga que volver a traer la botellita de agua que ha causado estruendo
y vuelva yo a oprimirla para que el agua salga dispersa. Porque no soy yo, es Dios que lo va a ¿qué? Lo va a exprimir para que salga el agua, para que salga el vino, para que otros coman su pan. Amén. Hágalo. Hágalo, dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Pastor, pero es que tengo mi duda. Reafirme su fe. Si los pastores no hubiesen ido, hubieran vivido experiencias que no estaban contempladas a su vida. ¿Me explico? Cuando usted y yo no hacemos lo que se supone que hagamos, vamos a vivir consecuencias. Y créame que Dios no es un Dios vengativo, pero lo que dejé de hacer provoca algo que en un principio Dios no quería. O sea, no es que Dios, si no me obedeces te castigo. No. Pero no obedeciste, vas a tener que vivirlo. Y repito, amado, entonces vemos a algunos de nosotros en unos escenarios que por eso es que hay que reafirmar estas frases, como la que se dijo, hoy podemos reafirmar nuestra fe, Dios nos trajo hasta aquí. ¿O cuántas veces usted y yo no experimentamos este año el deseo de salir corriendo? El deseo de dejarlo todo, el deseo de arrancar, el deseo de dejar de pelear, el rendirnos, el sentarnos en una silla y echarnos a la depresión. ¿Cuántos de nosotros no enfrentamos la tristeza? Pero Dios nos trajo hasta aquí. Aleluya. Somos más que vencedores. Amén. Ahora, ¿qué entonces, por qué estos versículos? Si voy a invitarte a reafirmar la fe, necesito que escuches la palabra diligencia. La palabra diligencia tiene que ver con responsabilidad. Es algo que no puedes postergar. Es algo que no puedes ignorar. Diligencia, préstale atención. Préstale atención. No lo hago ahorita. No, diligente, responsable. Entonces él está diciendo en lo que requiera diligencia, en lo que no puedes ignorar, y mire qué bueno es el Espíritu Santo porque aún me lo deja a mí decidir, que hagas, no seas perezoso. Y hay veces que yo tengo el temor, sigo siendo humano, el temor de quizás mencionar detalles que lo más seguro usted lo que necesita es el empujón de uno. Ejemplo, volveré a empezar el año diciéndote, regresa a orar tus 5 minutos mínimo. Pastor, ¿por qué tú tienes que decir eso? Bueno, quizás para ti no es esa realidad, pero el que está a tu lado no sabe si ya dejó de orar. Y como nosotros pues disimulamos, pues yo tengo que pararme aquí a decirte, tienes que ser diligente en lo que sabes que tienes que ser diligente. Amén. Y al ser diligente, no perezoso, ¿qué va a pasar? Vas a obtener una victoria. Dice, tienes que ser ferviente en espíritu. Aquí puede estar la persona más fogosa, la persona con mayor carisma. Aquí se puede parar la persona que más bien te puede caer. O sea, wow, qué bueno. Pero si usted no pone su mejor cara, por decir así, usted no va a entrar. Me vas a escuchar a mí decir, ay, qué rico estuvo esa presencia del Señor, y usted allá. Porque no hay. Entonces el apóstol está escribiendo, ¿cuáles son tus deberes?
¿Cuáles son las responsabilidades? Está encarcelado en Roma, no voy a entrar en el exégesis, pero él está encarcelado en Roma y de ahí no sale. A él espera la muerte porque César lo va a matar. Él no sale exonerado por César. Él apeló a César, predicó en Roma desde la cárcel, lo atendían muy bien. Y era una cárcel estilo casa. Él estaba en preso domiciliario. Pero ahí estaba diciendo, yo necesito que la iglesia aquí en Roma y a donde lleguen estas cartas sea diligente, sea fervorosa. Sean en estas cosas. ¿Cómo? ¿Y para qué? Sirviendo al Señor. Pues necesito reafirmar mi fe. Y para ello, hoy, si usted de los que anota, usted pone la palabra reafirmar mi fe y pone debajo número 1, diligente, número 2, ferviente. Necesito asumir esta postura. Necesito asumir la postura del próximo versículo que me dice, tengo que estar gozoso en la esperanza. Pues número 3, gozoso. ¿Ve? Pastor, pero ¿en qué voy a estar gozoso? En la esperanza. Por eso le dije, hay que desistir de pensar y de escuchar todo lo negativo y empezar a llenarnos de una presencia que todavía es real en este mundo. El brazo de Dios no se ha cortado. Cuando llegué, lo primero que hicieron para quizás confirmarme la dinámica fue decirme, ¿estamos vivos? Eso se lo dijeron a una joven aquí cuando llegó. Y yo estaba detrás y la persona se levantó a saludarme y me dijo, ¿verdad, pastor? ¿Estamos vivos? Y yo, sí, estamos vivos. Y mientras hay vida. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Hay esperanza, lo sabe, lo recita. Gloria a Dios porque lo recita. Ahora quiero una actitud ante ella. ¿Cuál? Gozoso. ¿Por qué? Por la esperanza. Pero muchos terminamos el año. Es que usted no sabe. Esta época estoy triste. Perfecto. Yo no te digo que tapes el cielo con la mano. Pero dentro de ti debe haber una actitud. ¿Cuál, pastor? Busca el hilo del gozo del Señor y agárrate de él. Porque en tu tormenta te sostendrá. Gozoso en la esperanza. Gozoso en la esperanza. Llegamos hasta aquí, iglesia, entre altas y bajas. Y hoy estamos a punto quizás de celebrar lo que es un nuevo año. ¿Qué pensaba yo 2025 con un mundo que decía que en el 2000 se acababa? Llevo 25 más. Cuando me casé en el 90 me dijeron, muchacho, qué bueno, te casaste en el 90, de aquí al 2000 que acabe el mundo llevas 10 años. Voy para 35. En victoria. Así lo hago con toda intención. ¿Sabe por qué? No porque me haya ido mal, sino que no lo creo. Alguien me engañó. Me dijo, son 10, olvídese, nos vamos. ¿Ya? Pero no. Llevo 35, voy para 35 al lado de esa dama. Y vamos por 35 más si Cristo no ha venido. ¿Y quién hubiera dicho que todavía estuviera al frente de la iglesia? Son las cosas que yo tengo que buscar dentro de todos los problemas que me pueden abrumar, dentro de todas las situaciones que me pueden agobiar. Yo tengo que buscar de qué agarrarme. Y hoy doy gracias a Dios porque sigo viendo a Dios y su misericordia. ¿Ve? Gozoso. Mire la próxima, sufridos. ¿En la que? En la tribulación. 4, sufridos. Pastor, pero cambiaste gozo, sufrido, chocante. No, realidad. Realidad. Aquí no predicamos superfe. Aquí lloramos con el que llora.
¿Okay? Reímos con el que ríe. Usted no me va a escuchar a mí decirle, no, estás mal, no. Tienes que declarar, tienes que confesar. No. Tienes que vivir la realidad. Triste, está triste, qué bueno. ¿Cuál es mi invitación? Lo está, confiésalo. ¿Sabes qué, Señor? No me huelen ni las azucenas. Estoy triste. ¿Qué puedes hacer por mí? Yo le aseguro que Dios le va a responder. Dígale, el calvito ese que está al frente está diciendo que te lo diga. Yo te lo voy a decir, pues dígaselo. O el calvito no, porque hay otros, ¿verdad? Que están más, pero por lo menos el de las lanitas, el de las lanitas. El de las lanitas. ¿Ah? Sufrido en la tribulación. ¿Y cómo termina esto? Constantes en la oración. Son dos cosas que hoy deberíamos de confesar. Dentro del marco de lo que es la parte de la emoción, la parte humana emocional, hay dos cosas que tú y yo podemos tomar la decisión de seguirlas: diligencia y constancia. Y esa es la quinta. Debajo de sufrido, que no nos gusta, aparece la palabra constante. Y entonces el problema es que el pastor vino a decirte que las dos que a las que más le huimos son las dos que le tienes que prestar atención: a ser responsable, diligente, y a ser constante. Pero mi realidad es que cualquier cosa me entretiene para mi oración y cualquier cosa me entretiene para ser responsable. Y yo quiero reforzar eso. Pastor, ¿cómo le estás haciendo? Pues ya te dije, tienes que hacer como los pastores. Tú me tienes que llegar a confirmar. Tú te tienes que sentar ahí e independientemente que el devocional no te guste, que el predicador no te guste, tú no puedes permitir que nadie te robe la confirmación de lo que estás experimentando adentro. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué Dios? Porque sepa algo. Yo estoy seguro que Dios habla a su casa. Dios habla a su pueblo. Dios le habla a usted antes de llegar aquí. En las cosas que usted menos piensa, Dios le está hablando. Necesitamos confirmarlo. Por ende, yo no puedo llegar a la casa del Señor a pensar que me vinieron a entretener. Yo reafirmo eso. Yo quiero que usted tenga un encuentro con el Espíritu Santo y no con el entretenimiento. No, porque si usted choca con ese caballero que vino a confirmar a Cristo, usted va a salir victorioso. Pero si yo lo entretengo, nos vamos todos por el chorrito. ¿Ve? Nos vamos toditos por el desagüe. Y no queremos eso, ¿verdad que no? No, pastor. Constantes en la oración. Hay que hablar con Dios. Hay que hablar, conversar. Que no me puedo arrodillar, que no tengo el tiempo. Hable mientras limpia, hable mientras lave, hable mientras va en el auto, vuélvase loco, vuélvase loca, hable con Dios. ¿No lo conoces? Pídele que se te revele. Ven acá, que el Señor dijo que tú te me puedes revelar, revélate tú, no te conozco. Señor, se me olvidaron las promesas. Sigo sin entender que te necesito. ¿Usted sabe que todavía hay gente que piensa que no necesita de Dios? ¿Sabe que todavía hay gente que entonces cuando logran entender que necesitan, piensan que no son merecedores, que son indignos? ¿Saben que todavía hay gente diciendo que son buenos y que no necesitan a un Salvador? Por eso comencé diciendo que usted no es el mismo. Para confirmar la historia, o los versículos que acabo de decir, quiero terminar con la historia de lo que pueda ser aquella primera Navidad. Me quedan unos personajes. Recuerdo que la semana pasada terminé hablando de una María que entonces me añade un elemento. ¿Cuál es el elemento que me añade María en el escenario? Y es que ella guardaba todas estas cosas y meditaba en ellas.
Yo espero que usted medite tanto en todos estos mensajes, ¿no? A través de sus semanas. Y cuando digo todos estos mensajes, no son los últimos, estoy hablando de todos. Que cuando usted salga de aquí, usted medite en lo que se predicó. Que usted no salga por la puerta y cambie el switch. Ya cumplí, clic. Y vuelve a su afán, vuelve a su preocupación, vuelve a sus deseos, vuelve a sus anhelos. No, yo espero que cuando usted termine un mensaje, usted diga, bueno, ven acá, ¿qué Dios está queriendo tratar conmigo? Mire, ¿sabe algo? Por lo menos, porque hay gente que me lo ha compartido, por lo menos, y por lo menos eso me agrada porque chocan conmigo. Mire, por lo menos salga de aquí peleando con el predicador. Si no es que pelea con Dios. Porque sabe que Dios le está diciendo, entrégame eso, y usted le dice, yo no te voy a entregar nada. Por lo menos haga eso. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo que está meditando en la palabra. Amén. Ahora, María meditó no de esta manera. María meditó de una manera diferente. Ella las atesoró en su corazón, ella las asimiló, wow, mira, los pastores vinieron hasta aquí y me están diciendo que sí, que mi experiencia era real. Que en medio de la persecución que tuvieron los judíos ortodoxos, en medio de la persecución de Roma, en medio de la gente que me señaló, que me culparon, me dijeron adúltera, que me dijeron fornicaria, viene Dios a traerme bálsamo, así que me confirma que esta criatura es el Hijo de Dios. Gloria al Señor por eso. Días más tarde en su casa, antes del cumplimiento de los 8 días y de lo que era la presentación al niño, ¿qué pasó? Aparecieron los magos. Y ustedes somos de Oriente, seguimos la estrella, se posó en tu casa y vinimos a adorarle. ¡Boom! ¡Qué espectacular! Así que María seguía asimilando. Se supone que usted y yo asimilemos lo que Dios nos va diciendo. Se supone que usted entienda que usted no se congrega para complacerme a mí. Que usted no se congrega por complacerse usted mismo y calmar su ansiedad o su preocupación o su pensamiento de, ¡ay, estoy en pecado, no he ido a la iglesia! No, esto no se trata si va o no viene. Se trata lo que haces. ¿Y qué estamos haciendo? Ensayando para el cielo. ¿Y qué estamos haciendo? Escuchando a Dios. Se supone que usted se sentó ahí a escuchar a Dios. Hablarle a su vida. Quiere decir que dentro de tanto verbo que yo pueda decir, tanto el que dirige como el predicador, usted define la voz de Dios y dice, Dios me habló, Dios me habló, Dios me está hablando, Dios me está confrontando. Y medita en ello como hizo María. Pues si voy a la cronología, el día que nace aparecieron los pastores, días más tarde aparecen estos señores. La tradición judía dice que a los 8 años Jesús debió haber sido circuncidado y 30 y tantos días más tarde, 32, si está a los 8 son 40, así que 32 días, 33 días más tarde, Jesús es presentado en el templo para pagar el rito de la purificación. Pero ahí aparecen 2 personajes que se han estado mencionando en estos días. Son parte, había uno por aquí en el drama que empezó cojo y terminó sano. Mire si Dios es poderoso. Mire si Dios hace milagros aún en los dramas. Así que si usted me acompaña a Lucas, si es que le gusta marcar, mirar o seguir o confirmar lo que estoy diciendo, en Lucas capítulo 2 nuestra historia se detuvo en el versículo 21 y se va a dar cuenta que la información que le acabo de decir es correcta. Dice ese versículo, cumplidos los 8 días para la circuncisión al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Oiga, hago una salvedad. Dije la semana pasada, los magos se tardaron más de una semana. Estamos hablando de meses, quizás años, siguiendo esa estrella. ¿Okay? Acuérdense que las peregrinaciones no eran en un automóvil de lujo moderno, en un bus, en un avión Concorde o lo que pueda ser algo. No, estamos hablando de en camellos o en caballos, caravanas inmensas, con toda su riqueza, con todo su séquito, poco a poco hasta llegar al destino.
¿Qué pasa? Que en el interín, una vez los magos visitaron aquella casa donde estaba el Señor, la Biblia dice, si usted buscara en el libro de Mateo, no lo tiene que hacer, dice que Dios se le revela al niño, a José, y le dice que arranque ¿para dónde? Que arranque para Egipto. O sea, esta familia, en medio de todo lo que se está contando, está experimentando una crisis en su vida. Esta no era tan estable como que estoy en casa, voy al supermercado a comprar desayuno. Esto voy a la plaza. No. Esto era una persecución. Si yo quiero establecer que lo que nosotros leemos en unos pocos versículos no están ocurriendo en una secuencia de que usted diga, ve, pero lo que pasa es que él no está viviendo mi crisis. Estoy hablando, esa gente está en crisis. Porque primero María había sido perseguida, logra tener el embarazo en una ciudad donde ya están pendientes a ella. No hay espacio porque está llena. Aparece la confirmación en medio de la primera crisis o de la próxima crisis que esté viviendo. Y estando entonces en su casa a la expectativa de lo que pueda suceder, aparece otra bendición. ¿Cuál? Los magos aparecieron. Pero con todo y eso tuvieron que arrancar para Egipto. Regresan a confirmar al niño. Tú no puedes decir que tus crisis te impiden reafirmar tu fe. Nada puede impedir que tú te acerques a reafirmar, a confirmar lo que tú has creído. La crisis no detiene, pero sí entretiene. ¿Me expliqué? ¿O necesito ponerlo? O sea, usted no puede permitirlo. Usted se entretiene en la crisis y usted no confirma. Después me va a tratar de decir, Carlos, es que eso me detuvo, es que eso es fuerte, usted no entiende, usted no comprende, esto no es fácil, esto duele. No, te entretuviste. Entonces, quiero llegar a esto, pero quiero que entienda, o sea, cuando usted lee Mateo, dice, vaya en Egipto hasta que, y entonces José dijo, bueno, pues será hasta que muera el rey, y muere el rey, y todo eso ocurre, pero en el interín, tuvieron que volver ¿a dónde? A Jerusalén y confirmar. En toda esa crisis vinieron. ¿Y qué pasó cuando llegaron? Cansados, fatigados, agotados. En las caravanas esas que habían, que eran larguísimas. El sucio en los pies, la ropa. Atendiendo a un bebé. ¿Qué hacemos? Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué les tenía Dios? Aparece en la figura de un hombre. Usted lo conoce, Simeón. Simeón aparece en la historia. Dice el 22 y el 23 lo de la confirmación como cumpliendo la ley de Moisés. Así que el 24 nos lo dice para ofrecer conforme a lo que dice la ley. Y dice el 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu estaba sobre él. Wow. Ahora, amado, yo quiero hablarle a alguien que lo necesite escuchar. Alguien todavía lo necesita escuchar. No tengo problema con repetir las cosas. Simeón, de todos los nombres, Simeón. ¿Por qué no, como acostumbramos decir en mensajeros del Señor? ¿Por qué no Pedro? No, Simeón. A mí me gusta cuestionar, a mí me gusta preguntar, a mí me gusta quedarme en el sitio, preguntar las cosas. Señor, ¿por qué Simeón? ¿Por qué no Pepe? ¿Por qué no José? Y me tengo que remontar en la historia. Regreso a Génesis y me encuentro con los hijos de Jacob. Me encuentro con un Rubén. Me encuentro con un Simeón. Ah, míralo ahí.
Y cuando miro la historia, el primero de los hermanos que perdió su privilegio había sido ¿quién? Rubén. Se acostó con la concubina de su padre. Por lo tanto, perdió el derecho a la doble porción. Que por cierto, no sé si usted sabe que a final de cuentas quien obtiene ese beneficio fue José. Privilegio y bendición que le concede los dos lugares de sus hijos dentro de la genealogía de la familia. Tanto Manasés como Efraín asumieron posturas al punto que Efraín se le pone como nombre a las 10 tribus que se dispersan. Pero eso es otro mensaje. ¿Quién tiene la primogenitura ahora? Rubén falló. La tiene Simeón. ¡Oh, qué bueno! Soy el cheche. Se subió las pantaletas, traicionaron a su hermana Dina, cogió la justicia en su mano y un pueblo que estaba en el tercer día de su proceso de circuncisión, allá van y los matan a todos. Regresó limpiando Jason la espada. Papi, vengamos nuestra hermana. Inmediatamente Jacob les dijo: por cuanto me has deshonrado, has perdido tu lugar. Perdió la doble porción. Perdió la bendición. ¿Por qué? Por tomar la justicia en sus manos. Déjelo ahí porque no voy a hablar de Génesis. Acelere el tiempo y lleguemos ahora al templo el día que Jesús llega. Este hombre había tomado la justicia en sus manos. Este hombre nos está diciendo el tiempo que tú puedes cargar la culpa de tu error. La culpa que te impidió conquistar, alcanzar, conseguir. Ese pensamiento que cuando nos dormimos nos persigue. Si no lo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, si yo no me hubiera dejado llevar. Eso. Usted sabe lo que es. Tiempo tras tiempo, tras tiempo y tras tiempo. Y dice la Biblia que este hombre llamado Simeón, justo y piadoso. ¿Y por qué me tiene que decir justo y piadoso y el pastor decir lo contrario? Porque me está también diciendo, por más que tú lo hagas, esa culpa que te persigue, no la vas a poder resolver tú. Por más que evada, por más que te esconda, por más que huya, por más que aparente, lo que pasó, pasó. Pero solo hay uno. Y se llama Jesucristo. Y te lo voy a probar. ¿Por qué? Porque sigue diciendo que a pesar de que el Espíritu estaba sobre él, todavía no estaba en él porque Cristo no había sido glorificado. Así que este hombre está cargando, está caminando, cumplió la ley. Se le considera en la teología como un hombre íntegro en la ley judía, pero no llenaba su vacío. ¿Qué dice el próximo? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. O sea, la experiencia de mis pastores que fueron a confirmar. La experiencia de unos magos con una estrella que fueron a confirmar. Este versículo me dice, y se le había revelado. El Espíritu Santo le dijo, arranca para el templo que voy a mostrarte a lo que me estás pidiendo. Se le había revelado que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Así que este hombre, lo voy a decir como se dice acá en Puerto Rico 101, religiosamente todos los días iba al templo. ¿Sabe las veces que usted y yo nos cansamos de congregarnos? ¿Sabe todas las veces que cualquier cosa es suficiente para evitar
que nos congreguemos? ¿Sabe si este hombre nos hubiera imitado? ¿Sabe lo que le hubiera pasado si ese día este hombre hubiera dicho: yo voy a hacer como hacen la demás gente? Hoy yo no voy al templo a lo mismo. Estoy cansado y me quedo en casa. Dios sabe y entiende. Hello. Pero él iba porque el Espíritu Santo le dijo: no cerrarán los ojos hasta que lo vea. Pues yo voy para el templo. Hoy no vino. Voy para casa. Y yo me imagino a la gente: mira ese zángano, viene todos los días a lo mismo, preguntando de un niño. Está loco. Todos los días. Pero como todos los días llegó, lo que no sabía era el día. Y la Biblia dice que usted y yo no sabemos el día ni la noche. ¿Qué pasó? Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacerlo conforme al rito de la ley, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia ahora? ¿Qué dice la Biblia? Dice que lo tomó. Alguien debería estar tirando Pamela al aire. Alguien oyó. ¿Qué yo dije ahorita? ¿Qué yo dije de él en la historia de José? Él había tomado su justicia en las manos, la justicia en la mano. Él había asumido algo que no le correspondía y cargaba la culpa hasta ese momento. Quiero decirte que cuando el Espíritu le deja tomar al niño, no es que lo quiera tomar por tomarlo. Como alguien me dijo: yo no dejo que un viejo tome a mi hijo en sus manos. Perfecto, el problema es que ese viejo necesitaba la liberación que le podía brindar Jesucristo. Él había tomado la justicia en la mano, la venganza en la mano, y ahora el que lo podía libertar, el que se haría justicia, alabado sea Dios, el que se haría justicia por él, Dios lo dejaba. La primera vez abrazaste espada, ahora te dejo abrazar al niño. Abashaya, man. Yo sirvo a un Dios amado que siempre nos va a sorprender. Por eso es que usted no puede llegar a la casa a pensar que es más de lo mismo. Usted y yo tenemos que usted tiene que estar a la expectativa de lo grande de Dios. De un Dios que conoce lo que cargas, lo que arrastras. Lo que se te es imposible manejar, lo que duele, lo que atormenta, lo que lleva años robándote. Y de repente ver a un Dios que dice: sí, una vez abrazaste una espada, se te quitó la bendición terrenal. Pero hoy yo te concedo no solamente que lo vea, sino que lo cargue. Él es tu justicia. Él es tu liberación. ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué dijo este hombre? Dice: y bendijo al Dios: ahora, Señor, despide a tu siervo. En el devocional hoy se nos habló de paz, de paz, de paz, de paz, de paz. Y usted tiene que entender por qué. Porque hay un Dios que quiere que usted abrace eso que se le ha dicho que un día va a haber. Reafirme su fe, iglesia. Si usted lee las historias, los pastores llegaron y miraron de lejos. Mira el nene. Ninguno lo cargó. Vinieron los magos y miraron de lejos. Mira el nene. No lo cargaron.
Pero había uno que necesitaba el intensivo. Ese lo dejaron cargarlo. Ese lo dejaron. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo. Parte de lo que dije en mi comienzo es, esto no se trata de las cosas malas que yo hago, porque este hombre necesitaba un salvador, no porque hiciera cosas malas, porque era un judío piadoso y recto, sino porque arrastraba algo que la ley, ni la psicología, ni las pastillas puede sanar en mi corazón. Hay cosas que usted y yo no podremos ni olvidar, que arrastramos y arrastramos, y lo más que hacemos es aprender a vivir con eso. Yo escucho mucho en las películas y en las series y en todo lo que veo en la televisión, ya tienes que aprender a vivir con tus demonios, refiriéndose a las cosas que estremecieron sus vidas. Esto no se trata de vivir con demonios, esto se trata de experimentar la libertad de Cristo y vivir lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en esta ocasión quienes se maravillaron fueron María y José. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. El que experimentó libertad ahora le ministra a los anfitriones. Eso mismo. Anfitriones. Gracias, mi esposa. Eso es para que vea que todavía se me quedan a veces quiero hablar más rápido de lo que pienso. Entonces, los bendijo Simeón y dijo a su madre, he aquí este estará puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ellos se maravillaron de la experiencia de libertad de este hombre. Este hombre, ven acá, este bebé apenas habla, apenas mira, apenas se sonríe y acaba de libertar a este hombre. Gloria a Dios por eso. Pero dentro de la parábola hay algo que a la iglesia le interesa, que María lo atesoró, pero a la iglesia le interesa. Porque dice ahí que habrá para caída y para levantamiento. Si usted se remonta a la Biblia, a las historias de los evangelios históricos, usted se va a encontrar donde hay dos eventos que nos pueden confirmar este hecho y usted preguntarse a qué cuál pertenece. Porque, amados, si me lo permiten decir, cuando Jesucristo está en sus postrimerías, cuando va a morir, ocurre un evento al lado de él. ¿Cuál es el evento? Hay un ladrón que confiesa y otro que se condena. Para levantamiento uno y para caída el otro. Usted ve ese evento ahí. Entonces usted tiene que entender que Dios nos está diciendo las cosas. Mira, esta es tu situación. Tú puedes reaccionar como este ladrón que me reconoció. Pero a mí por lo menos no me sorprende, aunque no quiero, que reacciones como el otro y me rechaces. Entonces usted no le hace mella al rechazo de Jesucristo. Al contrario, le causa tristeza. Y quien a fin de cuentas afecta a usted. O sea, el no reconocer a Cristo es confirmarnos esta palabra que se le dio a María desde que este niño acababa de pagar la ofrenda por su purificación en el ritual judío. Este niño será para levantamiento y caída de muchos en Jerusalén. ¿Hay otro ejemplo, pastor? Lo dijo, dilo rápido. Perfecto, tengo un Pedro que se arrepiente. Tengo un Judas que se hunde. Tengo un Pedro que se levanta. Tengo un Judas que se suicida. Para levantamiento y para caída, la pregunta, who you are. Which one? You decide. La profecía sigue y le dice,
para señal que será contradicha. María lo sabía. María lo había vivido. Unos judíos la querían matar, los ortodoxos, los legalistas, los que condenan, los que no tienen misericordia, los que practicaban la ley literal. Estás en adulterio, fornicaste, hay que apedrearla. La persiguieron, no entendían, no comprendieron. Y de repente le dicen, mira, este niño va a experimentar lo que tú has experimentado. Este niño va a padecer. Algunos lo señalarán, otros lo abrazarán. Y hasta el día de hoy, esa profecía la hemos visto cumplida. Amén. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué era esta mujer la que experimentaría ese quebranto? La que es madre puede contestar mejor, porque sabe que a un hijo se ama como uno mismo. Y cuando uno ve el rechazo, cuando uno ve la enfermedad, cuando uno ve la crisis, cuando uno ve que es señalado, cuando uno ve que, ¿verdad?, que está viviendo esa situación, uno lo padece. Y lo que nos está diciendo, mira, tú vas a saber por qué él tendrá que padecer. Y a la misma vez te vas a calmar y te va a satisfacer el saber que a través de esa acción muchos serán libres. Y si María hubiera tenido duda, mire lo que le voy a completar en el pensamiento. María, al Jesús ser vituperado como lo será, tú más que nadie sabrás que es para restaurar muchos corazones como el que acaba de ser restaurado en la persona que te está hablando. Dios no comete errores. Dios está diciendo lo que Simeón acaba de experimentar, muchos también lo experimentarán. Amén. Y si la fiesta era poca, ¿quién aparece? Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Así que hay una mujer que todo el mundo se enfoca en la edad. No acabamos de entender que a las mujeres no tenemos que adivinarle la edad. Así que yo no voy a entrar ahí. Pero sí quiero entrar a su origen. La tribu de Aser. Y vuelvo a ser como con Simeón y tengo que remontarme a de dónde sale esta tribu. ¿Quién es esta tribu? Y esta tribu es de las primeras también. Cuando usted busca el organigrama, eso se lo voy a dejar a usted. Dije, no lo voy a decir. Lo que sí voy a entrar es lo que la Biblia dice. Y por eso tuve que anotar unas cositas aquí porque era demasiado. Para que usted vea lo que Dios hace. Hay 2 palabras en la profecía bíblica que nos describe Aser en su comienzo. Una aparece cuando Moisés habla a cada una de las tribus una palabra profética, y más adelante José cuando habla también, Moisés cuando habla una palabra profética a su vida. Básicamente se le dice a Aser, benditos sean los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos y mojen aceite su pie, hierro y bronce serán sus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. Fíjese qué interesante la profecía que se le da a este hombre y a esta tribu. Y rapidito, ¿qué puedo decirle? Cuando usted mira ahí, está hablando de firmeza, está hablando de estabilidad, está hablando de aceite, está hablando de unción. Está hablando que esta tribu va a poseer algo que otras no van a poseer. Pero a la misma vez esta tribu es de las que se pierden con las demás. Esta tribu se aparta del templo. Esta tribu desaparece de lo que son los señalamientos.
Hay un dato interesante que te lo quiero decir, y es que la palabra cerrojo, la traducción que más enfatiza en ella es que ese cerrojo no es la perilla de una puerta ni la llave de una puerta, sino que es una traducción de lo que pueda ser una sandalia. Y cuando dice que hierro y bronce serán tus sandalias, si lo cambio y con tus días serán tus fuerzas, habla de la vitalidad y la determinación de esta tribu. Esta tribu es determinada, esta tribu es firme en su propósito. Sin embargo, se aparta. Cuando miro la palabra que se da en Génesis también, que mencioné tanto en Deuteronomio como en Génesis, Moisés Moisés básicamente en ambas, y José, perdón, dice, el pan de hacer será sustancioso y él será deleite al rey. El pan de hacer será sustancioso. El pan. Abundancia de pan. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el pan de vida. Esta tribu se apartó. Esta tribu se distanció. Pero en la historia nos presentan a una mujer de esa tribu que persevera en el templo. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Dios nos está diciendo, y voy a ampliarlo, aún dentro de nuestros núcleos, Dios siempre estará pendiente de guardar la provisión de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que no importa lo que esté aconteciendo y cuán distante esté mi núcleo, entiéndase mi familia, entiéndase la familia pequeña, la familia grande, Dios siempre tiene a alguien, no que lo esté manifestando, sino que guarde la provisión de Dios para esa familia. Cuando yo vengo a Cristo, mi familia, haya llegado o no, sobre ellos hay una provisión que Dios tiene preparada para un día manifestarla. La tribu de Aser se distanció. La tribu de Aser, incluso cuando Jesucristo se levanta, la tiene que ir a buscar. Ella desaparece, pero Dios tenía a alguien a la expectativa. Dice la Biblia que esta mujer también, como Simeón, todos los días iba al templo a la expectativa de lo que un día Dios le dijo. Lo que un día Dios le dijo: en tu casa habrá aceite. Alabado sea Dios. En tu casa va a haber pan. Y ella iba todos los días a buscar el pan y a buscar el aceite, y el día menos pensado lo encontró. Ahí estaba el pan y ahí estaba el aceite. Y sabe que yo me tuve que acordar aquel Elías que llegó a donde la viuda y le dijo: dame a mí primero, porque la harina ni el pan escasearán en tu casa. Alabado sea Dios. Dos personas arrastrando. Los primeros de repente no nos dicen mucho: pastores, vayan y confirmen. Y usted dirá: sí, eso es fácil. Los segundos, adinerados, ricos, pudientes, vamos allá, la vemos, confirmado. También eso es fácil. Pero hoy te estoy cerrando con un escenario muy diferente. Hoy te estoy cerrando con personas que ejercen diligencia y constancia. Hoy te estoy cerrando con dos personas que tienen que tener actitudes diferentes de las demás a la hora de acercarse. En el templo había bullicio. En el templo había corrupción. En el templo habían soldados. En el templo había hipocresía. En el templo había maldad. En el templo había idolatría. Si quiere, le describo todo lo que la profecía bíblica me dice que estaba ocurriendo en el templo. Pero habían dos personas. Ay, esto se me complica la vida.
habían dos personas con espíritu diferente. Habían dos personas con espíritu diferente. Se supone que yo grite ahora, pero no quiero. ¿Dónde están los Caleb y los Josué en esta casa? ¿Dónde están los que conquistan? Esa la dejamos para la semana que viene. Pero vuelvo a donde estos dos. Tienes a un Simeón que no carga promesas, carga culpa. Y abraza la promesa. Tienes a una mujer que llega por promesa y la ve. No importa la razón inicial por la que te acercas, lo ves. Sea por culpa, sea por cumplimiento, lo vas a ver. Dos personas, dos escenarios. La Biblia dice que cuando la dinámica se terminó, cuando aquello acabó, cuando terminaron ambos de profetizar, déjenme ir terminando, dije, ok, yo voy a cumplir lo prometido. Cuando aquí me dice, esta presentándose a la misma hora daba gracias, esta iba a la misma hora, esta iba a la misma hora, esta iba a la misma hora y esta daba gracias. ¿Por qué vas a dar gracias? Estás viuda, ella daba gracias todos los días. ¿Por qué? Porque había una promesa que ella tenía, que ella sabía que si Dios había prometido y había usado al patriarca y había usado a aquellos hombres de la antigüedad, ella iba a ver cumplimiento. Pero llevaba todos esos años. Bululum, bululum. Todos esos años. Y daba gracias y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Dice la Escritura, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Les dije en medio del mensaje que ellos se habían tenido que ir, que el viaje no era tan fácil como lo presentan. ¿Por qué? Porque cuando los magos se presentan, están en Belén, donde la estrella se posó. Cuando Dios se les revela, tienen que irse a Egipto. Pero de Egipto, dice la Biblia, lo llamó a dónde? A Nazaret. Ellos están volviendo a dónde? A Nazaret. Así que dentro de nuestra historia hay unos pastores, hay unos magos, pero hay unos Simeón y hay unas Anas. Lo hermoso de todo esto es que María lo atesoraba en su corazón, como es la invitación que yo tengo para mi iglesia. Mensajeros del Señor. Reafirma la fe. Tú y yo no somos llamados a experimentar crisis que no se hicieron para nosotros. Tú y yo no somos llamados a experimentar cosas que en un principio no son las que Dios tenía en su noticia para nosotros. Pero si seguimos de la vista larga, si seguimos postergando, si continuamos diciendo que no se puede, experimentaremos cosas que claro está, nos van a quebrantar. Pero yo te seguiré esperando, aún quebrantado. ¿Por qué? Porque por encima entonces de tu quebranto yo te diré, Jehová cumplirá su propósito en ti. Hay un Dios que endereza lo que está torcido. Hay un Dios que restaura lo que ya pasó. Hay un Dios que hace cosa nueva. Alabado sea el Señor. Empiece a orar conmigo y permítame, ya yo terminé. Permítame, medite, deme chance. Creo que en el devocional nos dijeron, no tengas prisa en irte. Yo lo escuché, amado, no tengas prisa, no corras, no pretendas irte. No pretendas que ya terminamos, no me ignores el mensaje. Es más, que hay gente que debería ya de rendirse y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo que restaurar mi vida con el Señor.
gente marcados con propósito, gente que si le permiten a Dios quitar el velo, quitar ese entendimiento entenebrecido, van a comprender que nacieron con un propósito que hasta el día de hoy no lo han podido abrazar. Que no son casualidad, que esto no es un invento de camino. Hay un Dios que quiere sanar en ti la mentira que por años has creído. Hay un Dios que quiere hacer cosa nueva en ti y cumplir lo que un día te fue dicho. Hable con el Señor. Y si gusta, pasa al altar. Si no, se arrodilla donde está. Y si no se puede arrodillar, inclínese hacia el frente. No se entretenga con el celular ahora. No decida ir al baño tampoco. Hable con el Señor. Los descuidos traen consecuencias bien grandes. Las excusas no resuelven. La confesión sí. Es mejor decirle: Señor, dejé de hablar contigo, dejé de orar, estoy muy afanado. Es mejor decirle: mira, Señor, he estado que mi ánimo está que ni me conozco. ¿Sabes qué te dice el Señor? Las cosas que has visto últimamente, soy yo que las he dejado ver para que reacciones y te acerques a mí. Para que vuelvas en amistad conmigo. No es que te fallé. Dejé ver tu carácter, he dejado de ver tu explosividad, he dejado de ver tus lágrimas, he dejado que todos vean. Pero no para humillarte, no para dejarte en vergüenza. Es para que te acerques, para que te pueda abrazar, para que tú también me puedas abrazar. Tu imperfección no daña lo perfecto de Dios. Tu pecado no afecta la santidad de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Actitud diferente en la casa de Dios. Bendición diferente. Vencer hoy toda la distracción. Derribar hoy argumentos. Derribar hoy murallas. Derribar hoy aquello que he puesto primero que Dios. Y convertirme en un Simeón. Convertirme en una Ana. Para alcanzar ese cumplimiento de Dios en mi vida. Señor, estamos delante de ti. ¿Habrá alguien? Dígale ahí, dígale, hable con Dios. No lo dilates más, no lo dilates. No termine el año sin Cristo. No termines el año distante. No sigas huyendo, no sigas escapando, no sigas distrayéndote. No sigas pretendiendo que lo externo solucionará lo interno. No sigas pretendiendo que lo que arrastras y cargas lo cambiarán mirándote al espejo diferente, porque se trata de tu interior. Y Cristo resolvió tu interior en el corazón. Lo resolvió ¿dónde? En la cruz. Locura para los que se pierden, pero para los que creen, poder de Dios. Poder de Dios. Tengo miedo de volver a fracasar. Tengo miedo. No tengas, no. Déjale eso a Dios. Pasa que tienes un concepto errado. Piensas que tú tienes que pelear por esto. Y mira, los pastores estaban pastoreando y allí se les reveló el ángel. Los magos estaban haciendo sus cosas, su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? La astrología, la astronomía, las estrellas. Ellos estaban haciendo lo de ellos y de repente Dios se les reveló. Vayan a ver, vayan a confirmar. Vamos allá. Simeón, la mayor de nuestras excusas. Ay, la culpa. Yo traicioné a mi padre. Mi padre declaró maldición sobre mí.
Es más, cuando usted lee la profecía de Deuteronomio basada sobre este hombre Simeón, dice que ni Simeón ni Leví no escuchaban consejo. Sin embargo, la historia cuenta de un Simeón lleno. Porque Dios hace cosas nuevas. Dios cambia tu vida. Oye, que si un día te maldijeron, que si un día te dijeron que tú no sirves, que si un día te dijeron que tú no puedes, te tengo noticias, acércate para que veas. Se va el 2024, llega el 2025. No fue fácil, pero hasta aquí nos trajo el Señor. No hemos visto el cumplimiento, llevo años esperando. Inténtalo de nuevo, no te quites. Es que Dios no me contesta, es que yo no hago lo que Él me pide. No te quites. Deja que Dios enderece lo que esté torcido. No te apartes, es que yo no sirvo. No te apartes, no te distancies, no te alejes. Comenzaste hoy, sigue. Pero comienza con el pie derecho. Reconcíliate con el Señor. En medio de un templo echado a perder, que más adelante Cristo tuvo que sacudir los campistas porque se había vuelto cueva de ladrones. Allí habían dos personas viendo la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice la iglesia que hoy se dio cita. Bendice la iglesia que hoy se dio cita. Yo insisto contigo, reconcíliate con el Señor. No te vayas sin salvación. Ya tú me has escuchado lo suficiente para entender. Esto no se trata de dónde vas a pasar los días de tu juventud, de dónde vas a pasar los días de tu vejez, que vas a tener, que vas a poseer, si vas a tener salud o no. No. Esto no se trata de las cosas terrenales. Esto se trata de la eternidad. Eres un ser eterno. Y Dios resolvió en la cruz lo único que el ser humano no puede resolver: su naturaleza, con lo que nacemos. Él no te culpa. Él no te culpa. Él no dice estás mal y se acabó. Él dice, por cuanto naciste con algo que tú no puedes resolver, yo lo resolví por ti. Tienes que entender que en el vientre de aquella mujer lo que nació fue un niño formado. Se desarrolló un niño formado con una sangre perfecta. No estaba contaminada con la naturaleza ni de la madre ni de un padre. Era hecho por la palabra. El primer hombre había sido hecho por la tierra. Había sido hecho por las manos de Dios y la tierra. No, esta ocasión había sido la palabra. La palabra se encarnó. La palabra tomó forma y vida y utilizó un vientre porque tenía que nacer de una mujer para ser hombre. Y nació, pero era de afuera y fue el único que pudo resolver la naturaleza. Y te dice ahora, cuando tú me aceptas como tu Salvador, yo entro a morar en ti y tu naturaleza cambia. La culpa se tiene que ir, la condena se tiene que ir, los miedos, todo se tiene que ir. ¿Por qué? Porque yo entro a morar en ti. La luz entra a morar en ti. Hoy la gente quiere cursos de pensar. Dice, no, yo voy a coger este cursito para modificar mis pensamientos. Si usted no cambia el fundamento, no piense que vas a cambiar el pensamiento. Señor, estamos aquí delante de ti.
Y yo estoy invitando a la iglesia a reflexionar, pero también estoy invitando a la iglesia que puede estar en medio de nosotros a reconciliarse contigo. Gente que está sentada, que yo espero que esté aprovechando el tiempo y esté diciendo: Señor, yo quiero volver a casa. Otra vez. Que puede reconocer que lo que está viviendo, lo que está abrazando, el dolor que estás abrazando, no se compara con lo que Dios desea que abraces. Su luz admirable, su gloria. ¿Por qué a seguir alumbrándote con un quinqué cuando te puedes alumbrar con su luz? Bendice la iglesia, Señor. 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 Lo tienes que confesar, lo tienes que decir. Tienes que abrir tus labios, tienes que romper ese miedo, tienes que decirlo. Yo también una vez pensé, pero es que a mí nadie me tiene que obligar, nadie te está obligando. Es que sé el escenario y sé la lucha que hay. A tu lado se está dando lo que dijo Simeón: para levantar unos y para caída de otros. Y tú estás luchando con eso. No me quiero levantar, no quiero comprometerme. Tú no te comprometes. Quien se comprometió fue Cristo. Tú lo que haces es recibir su amor, recibir su espíritu, recibir su vida, recibir su perdón, porque necesitas ser perdonado. Pastor, yo no he hecho nada malo, a mí me hicieron. Es que todos necesitamos experimentar ese perdón, esa culpa. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Por eso hay un David que dice en uno de los salmos, que muchas veces se malinterpreta: en pecado me concibió mi madre. O sea que cuando él nació, él pensó que él era una estrella. No, él se da cuenta cuando conoce a Dios: así que desde que yo nací soy pecador. ¿Y qué es un bebé? Pues un bebé es alguien inocente que ni habla, no camina, no vive. Apenas está ahí sonriéndosele a unos padres y moviendo los piecitos y las manitos y sonriendo de vez en cuando. Él dice: en pecado me concibió mi madre. Pues de ese pecado con que fuiste concebido es que Dios te liberta. Y cuando Él te dice: yo te perdono, tú no tienes idea de lo que pasa en tu corazón. Entonces ya no tienes que aparentar, ya no tienes que luchar, ya no tienes que demostrar, ya no tienes que obligarte a ser parte de algo. Ya no tienes que ser parte de algo para sentirte bien. Ya no tienes que cambiar, ¿no? Es que el problema es que yo no. Comienzas a aceptarte con tus defectos, con tus virtudes. Comienzas a aceptarte y amarte como Dios te ama. Y te das cuenta que habías sido esclavo o esclava. El Señor te llama. El Señor te llama.